En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Nuevo amanecer, nuevo día, ¿cómo están? Amigos televidentes de esta primera emisión de Noticiero de Televen, transitamos la jornada del día miércoles 20 de julio, ¿no? Y tenemos una agenda bien importante para ir pues abordando con temas nacionales bien significativos. Se entremezclan, ¿no? Decisiones del Poder Judicial, surge el tema de la activación del referéndum revocatorio. Se confirma la verificación del 1%, ¿no? Por vía del sistema biométrico huella dactilar, que invitaría entonces, de acuerdo a los técnicos de la oposición, a que el 26 de julio el CNE formalice un anuncio. ¿Cuál será? No se sabe. El que podría formalizarse en este caso es el de la continuación de todo el proceso, y en esta circunstancia ir al último paso, como es la recolección del 20% de las firmas más otra vez la huella dactilar para, en este caso, el 20% del padrón electoral, ¿no? Para seguir con todo el proceso del revocatorio. Y bueno, se sabrá en definitiva, una vez que esto ocurra y si se recogen ese número de firmas, si hay o no hay revocatorio en este año 2016. El debate está abierto, ¿no? El gobierno dice que no hay, los voceros del gobierno dicen que no hay, los disidentes dicen que sí habrá, la oposición dice pues que lo habrá también. En todo caso, bueno, es un tema importante, sobre ello daremos detalles en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Digo en lo judicial porque surgió una decisión que era de esperarse del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional, anulando lo que la semana pasada la Asamblea Nacional había aprobado, el informe de una comisión especial que declaraba irrito el nombramiento de 34 magistrados titulares y suplentes por la anterior Asamblea Nacional. Esto va a traer, pues, evidentemente mucha tela que cortar. Va a haber nuevos elementos y ya comienzan a conocerse a través de redes sociales opiniones diversas. A ver qué dice hoy el Poder Legislativo venezolano. Está también el tema de la crisis humanitaria en materia de alimentaria, en materia de salud. En este caso, Naciones Unidas hizo un pronunciamiento que tiene una ubicación y un registro muy definido y claro en algunos medios de comunicación social, y por supuesto también en este caso transitaremos sobre ello en esta primera emisión. Y otros temas también en lo internacional, el caso de Turquía, en fin. Hay variedad en la agenda de este día, miércoles 20 de julio. Bueno, nosotros por lo pronto vamos a presentar nuestros titulares, que es la portada de esta primera emisión, y luego entraremos en los detalles. Pero la primera nota tiene que ver con la decisión que mencionábamos de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ratifica en sus cargos a los 34 magistrados designados y juramentados por la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, los que fueron llamados por la oposición magistrados express. Bueno, el Consejo Nacional Electoral se encuentra en el proceso de verificación de las firmas, ¿no?, de la Mesa de la Unidad, para darle el aval entonces a la Mesa de la Unidad como organización política con facultades para solicitar un referéndum revocatorio. Esto lo dijo una rectora del CNE, pero los técnicos de la oposición dieron a conocer ayer detalles que ubican que esa verificación se ha confirmado. Tendría que irse entonces al último paso para ver si se activa definitivamente el referéndum revocatorio. Vamos a notas de sucesos. Funcionarios del SAMIC intentaron llevarse detenidos al menos 3 trabajadores de la planta de San Joaquín, en el estado Carabobo, trabajadores de la cervecería Polar. Bueno, ayer fue proclamado Donald Trump como candidato a las elecciones presidenciales por el Partido Republicano en los Estados Unidos. Hoy estaremos conversando del tema jurídico con un abogado constitucional, Jesús Silva, vinculado en simpatía con el gobierno. Y luego, pues al final, como siempre, como epílogo de esta primera emisión, tendremos el segmento de arte y espectáculos. Entre otras notas, Lady Gaga y Taylor Iney ponen fin a su relación amorosa. Escándalo en el mundo por esto, seguramente. Bueno, vamos a presentar los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional.
el informe de los corresponsales, la prensa internacional muy importante en este caso, también los últimos despachos de última hora de agencias noticiosas y tiempo y tránsito como siempre. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo amanece? Muy buenos días, Venezuela. ¿Qué tal? Miércoles ya, mitad de semana. Pasa rapidito la semana, ¿verdad? Está terminando esto. Mira, hablabas de Donald Trump, que bueno, es el nominado por el Partido Republicano y hay toda una polémica. La esposa del señor Trump se copió textualmente 2 párrafos de un discurso de Michelle Obama que pronunció la esposa de Barack Obama en 2008. Y esto ha causado una polémica y un revuelo. ¿Qué tal, no? Muy creativa la señora, más que ella, sus asesores. Claro, porque eso en todo caso no lo escribió ella. Claro. Sí. Por lo general los discursos de los candidatos y de los presidentes, y en este caso pues de ella tampoco lo escriben ellos. Sí, entonces fue de alto impacto. Pero ha podido tener un poquito de creatividad, ¿no? El Bueno, que le- ella no que le creo, pasó el no creo que discurso. tenga mucho. Bueno, pero la persona Por que lo le menos lo que- asesora para que Cuando no... la he escuchado para- en el pasado, dije, oye, esta señora, de verdad que Para es la que no esposa se- de Trump, Bueno, simplemente. pero con todo y eso ya es candidato el señor Donald Trump. Es Sí, así. señor. Va a ser el rival de Hillary Clinton en unas elecciones que van a ser bien interesantes. Muy Sí, y interesante. Ahora, el número de delegados es también apreciable, que nunca en la historia del Partido Republicano un delegado había obtenido tantos votos como obtuvo Donald Trump. Bueno, ¿qué está pasando? Que el votante republicano, No lo sabemos. Bueno, volviendo a nuestro país, tú ya señalabas parte de lo que vamos a pasar a mostrarles acá, y es que en la cuenta en Twitter de Enrique Capriles Radonsky se encuentra una información que dice: aquí está el acta que confirma los resultados de la validación por el Consejo Nacional Electoral. Ustedes ven allí la imagen de su cuenta en Twitter, ahí se refiere a un link que está en la cuenta en Instagram de Enrique Capriles Radonsky y presenta el acta de verificación que aparentemente pues debe haber dado el Consejo Nacional Electoral. La misma información se replica en la cuenta del alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz. Aquí está el acta que confirma los resultados de la validación por el CNE. Esperamos la fecha para el 20%, dice el mensaje en Twitter de Carlos Ocariz. Obviamente esto seguro va a dar de qué hablar el día de hoy. Estarán las sí, partes porque allí al margen de ello el pronunciándose. problema está que él va a anunciar el 26 de julio el Consejo Nacional Electoral. La oposición piensa que debe ser el anuncio ya formal de ir a la última fase, que es la recolección del 20% de las firmas del padrón electoral. ¿Habrá eso o no habrá eso? ¿Vendrá una decisión de la Sala Constitucional, que eso es otra incertidumbre de promedio, que anularía todo el proceso? No se sabe tampoco. Bueno, aquí vivimos en un mar de conjeturas. Es así, mucha expectativa, pero ya nos dice nuestro coordinador que debemos pasar a revisar la prensa de circulación nacional. Bueno, y justamente ya tenemos la portada del diario El Nacional para todos ustedes. La ONU exhorta a Venezuela a que acepte ayuda humanitaria. A la Agencia para los Derechos Humanos de Naciones Unidas les preocupa la erosión de las garantías fundamentales, la creciente violencia y la grave escasez de alimentos, medicinas, productos básicos y que se registra en el país. Se señala el precio de la canasta alimentaria, 277.432,88 bolívares. Fue la cantidad de dinero que necesitó en el mes de junio una familia de 5 personas para alimentarse. Bueno, vamos a revisar otro tema presente en esta portada. Tribunal Supremo anuló remoción de 34 magistrados que ordenó el Parlamento. El fallo de la Sala Constitucional decidió que los magistrados permanezcan en sus cargos, que no es competencia de la Asamblea Nacional remover a los altos jueces y que la Fiscalía debe determinar la posible comisión de delitos del legislativo. En el antetítulo leemos: el Partido Socialista Unido de Venezuela había pedido disolver la Asamblea Nacional. Seguimos con temas locales vinculados a nuestro país. 285 muertes maternas ocurrieron en 6 meses. Mujeres solicitan ayuda internacional. Los fallecimientos relacionados con el embarazo se incrementaron en 72,29% y 96,9% ocurrieron en hospitales públicos por hipertensión y hemorragias. También, bueno, la nota internacional destaca en esta portada, ya lo habíamos comentado, Donald Trump, candidato oficial luego de la convención del Partido Republicano. Veamos qué nos trae el Universal en su primera plana de hoy miércoles 20 de julio de 2016. Empresas chinas interesadas en invertir en pesca y agricultura.
El vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, a 6 meses de iniciado el trabajo dentro del Consejo Nacional de Economía Productiva, de articulación con el sector privado y público, destacó las visitas realizadas a empresas procesadoras de diversas naturaleza. También tenemos, Sala Constitucional anuló decisión del Parlamento de destituir a magistrados. Ordena remitir copia de la sentencia a la Fiscal General de la República. En otro tema tenemos, suben bonos de la deuda venezolana en el mercado internacional. Los bonos soberanos de la República repuntaron con una ganancia de 1,58 puntos con respecto a la jornada anterior, según reportaron los mercados. Igual ocurrió con los bonos PDVSA. Y con gran fotografía que ocupa pues el centro de esta primera plana, tenemos Bus Caracas moviliza 90.000 usuarios. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario El Nuevo País. La ONU dice que es urgente la ayuda humanitaria. El hambre en Venezuela alarma al mundo. Es el titular principal de este diario. También destacan estas otras dos notas. Militares sacudirán en mafias importadoras y Estado Islámico ataca a tren a punta de hacha. Esto tiene que ver con el incidente ocurrido en Alemania. Lo comentábamos el día de ayer. Vamos a la gráfica principal del diario El Nuevo País para ver si les paran. Rodeadas por un vasto piquete de la Policía Nacional Bolivariana, una multitud de mujeres caraqueñas acompañó a un grupo de diputadas de la Mesa de la Unidad Democrática para exigir a las puertas del CNE que se agilice el proceso de recolección del 20% de firmas necesarias para la activación del referéndum revocatorio. Revisemos ahora cómo jerarquiza la información el diario Vea hoy miércoles. Tenemos con gran gráfica que ocupa la parte central de esta primera página, pues una reunión allí entre el vicepresidente ejecutivo de la República y ministros del área económica. Titulan, Venezuela y China firman convenios para fortalecer motor pesquero. La leyenda que acompaña esta gráfica, las inversiones en el sector pesquero y la producción de rubros proteicos para el consumo humano y animal son parte de los acuerdos que firma la República Bolivariana de Venezuela con empresarios de la República Popular China. En otro tema, ya en la parte superior de esta primera plana, misión cumplida, Aníbal. El presidente Nicolás Maduro asistió ayer al sepelio del alcalde del municipio Arbelo Torrealba de Barinas, Aníbal Chávez, para rendirle honores. El mandatario entregó un reconocimiento a los padres del fallecido en honor a su labor dentro de la alcaldía. Otra información que destaca Vea, Fede Cámaras descalificó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La portada del diario 2001 trae información que ya les habíamos comentado. Consejo Nacional Electoral dio visto bueno al 1% de las huellas. Esto según información que publica Enrique Capriles Radonsky y Carlos Ocariz en sus cuentas en Twitter. Allí ellos mostraron lo que es el acta recibida por los técnicos de la oposición, donde se certifica que se logró el requisito. ONU ofrece ayudadita a Venezuela. El organismo multilateral insta al gobierno a otorgar visado a sus delegados de derechos humanos y aceptar el apoyo humanitario. Y precisamente relacionado con el tema de escasez, hay otra nota que destaca en este periódico, lo acompañan de una gráfica, Bachaqueros Temblad. El gobierno despliega en todo el país operativo cívico-militar de inspección a los expendedores de comida, desde el mercado Mezuca el mayor general José Ornelas Ferreira aseguró que acabarán con la cesta Petare. Dijo que decomisaron productos básicos tras detectar la reventa a precios especulativos. Veamos qué nos trae últimas noticias, un tema de interés para todos los representantes y se refiere a las cifras exorbitantes que han cobrado algunos colegios. Dice, les meten el pecho a alzas de matrículas. Se instaló una mesa de trabajo para analizar los aumentos. Se han recibido unas 400 denuncias. Participaron la Defensoría, la SUNDE y los vices de Desarrollo Social y Comunidades Educativas. Siguiente titular se refiere al tema de las cárceles. Promulgada por presidencia ley tumba celulares. El texto aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional es el primero al que el mandatario le da el visto bueno. Se refiere, por supuesto, a esta ley que regula el uso de telefonía celular e internet dentro de los recintos penitenciarios. Y con gráfica tenemos un tema que ya nos narraba Ricardo. Guardia Nacional Bolivariana se mantendrá en Petare, Ojo Pelao. Y el sumario de esta información nos dice que el organismo militar y la SUNDE asestaron un nuevo golpe a los bachaqueros. Ahora en el mercado de Mezuca hubo otros decomisos de comida regulada que estaban vendiendo a precios exorbitantes.
Vamos con la portada del diario El Mundo, Economía y Negocios. Proyectan un dólar flotante más dinámico. Ese es el titular principal que tienen para el día de hoy. El ministro Jesús Farías dijo que hay una tendencia al alza que será revertida por el estímulo de traer capital de fuera. Líder, especialista en la materia deportiva con gran gráfica, terminó la espera y dicen finalmente Félix Hernández se subirá hoy a la lomita luego de un largo paro por lesión. El as de Seattle se medirá a los Medias Blancas de Chicago. Bueno amigos, momento de hacer una pausa. Al regreso traemos el reporte del tráfico y el estado del tiempo. Mucho más acá también en la primera emisión del noticiero. Usted no se mueva, enseguida estamos de vuelta. Comenzamos la revisión de los diarios de circulación regional y lo hacemos con el Clarín del estado Aragua. Batalla campal en Maleteros. Se refieren, por supuesto, a un suceso ocurrido en la comunidad de Maleteros, allí en el estado Aragua. Además, destacan con fotografía, Robelis Peinado busca el oro en atletismo a un paso del campeonato mundial y nos tiene muy orgullosos, pues, la labor de esta atleta venezolana, quien ayer, pues, en Polonia dejó a Venezuela muy en alto. Es jovencita. Sí, 18 años, imagínate. Jovencita, pero tiene una carrera deportiva muy interesante. Bueno, que siga adelante con sus logros. Vamos a revisar la portada de El Diario de Guayana, del estado Bolívar. Comprar uniformes escolares golpeará el bolsillo. Bueno, esto no solo va a ser en Guayana, sino prácticamente en todo el país. Entre los uniformes, la matrícula, los libros, los textos, de verdad que bueno, hay la que lista escolar. Apretarse los pantalones. Bueno, el periódico de Monagas, ¿qué nos trae? Se necesitan 18 salarios mínimos para cubrir canasta alimentaria. Y en un tema pues más local, Todos a Amamantar, se refieren a una campaña que se desarrolla en esa entidad. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Tiempo, que circula en el estado Anzoátegui. El Sendas tiene acá lo siguiente: cesta de alimentos aumentó 766,3% en un año. La Mañana circula en el estado Falcón. También tratan este tema referente al área económica, 18 salarios mínimos para cubrir canasta alimentaria. Y en un tema más local, con gran fotografía, habitantes de la Florida 1 exigen culminación de cancha de paz. Vamos a revisar la portada del diario Los Andes. La edición que circula en El Vigía da cuenta de una protesta de trabajadores de Corpoelec. Ellos piden a la inspectoría intervenir. Notitarde circula en el estado Carabobo. Tratan como principal titular: Tribunal Supremo de Justicia declaró nula remoción de 34 magistrados aprobada por la Asamblea Nacional. En otro tema, distribuirán pescado en 50.000 motocabas. Y la portada del diario Panorama del estado Zulia nos dice que la Asamblea Nacional paró vuelta de diputados de Amazonas. La orden de la directiva cambió la seña a última hora. Vamos ahora a revisar las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Buenos días, hacemos este contacto desde el casco central de Puerto La Cruz. Quienes habitan en este lugar y hacen vida activa en el mismo solicitan a las autoridades mayor presencia debido al incremento de arrebatones y también de robos a vehículos. Los habitantes de la calle Unión del sector José Félix Rivas en San Félix exigen a los entes competentes la reparación de un gran bote de aguas servidas que data desde hace 3 meses y que les impide tener el servicio de agua potable. Una situación que afecta aproximadamente 300 familias, además de vecinos del sector 25 de marzo. Ellos temen el brote de enfermedades, especialmente en los niños. Habitantes del complejo urbanístico Nicolás Hurtado, mejor conocido como La Ciudadela, en la población de Calabozo, solicitan a las autoridades competentes la recuperación del alumbrado público. Indicaron que en horas de la noche esta zona se mantiene a oscuras, por lo que el AMPA aprovecha para hacer de las suyas. Además, pidieron el desmalezamiento de las zonas que se encuentran alrededor de este sector. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Vamos a comenzar esta revisión por la prensa internacional con el diario El Clarín, que circula en Argentina, y ellos abordan como principal información una referente al transporte público en la ciudad de Buenos Aires. Titulan: faltan tarjetas SUBE y para conseguir nuevas hay que pagar de más. También resaltan la información que pues acaparó la atención el día de ayer. Donald Trump ya es candidato por aclamación.
Vamos a revisar ahora, amigos, la portada del diario El Comercio. Este periódico circula en Perú y su titular principal nos dice lo siguiente: un drama más visible. ¿De qué se trata? Feminicidio. Van 54 casos y 118 intentos este año en la nación peruana. Un tercio de las víctimas de este crimen en el 2015 ya habían denunciado a sus atacantes. La Defensoría del Pueblo pide mayor coordinación entre la policía, la fiscalía y que también se incluya en esa coordinación al Poder Judicial. Veamos cómo jerarquiza el tiempo de Bogotá. Tenemos: gobierno acuerda agenda para revolcón en la carga. Se refieren también a un tema de transporte. Y dice que el Ministerio de Transporte pactó con voceros del sector y pide a quienes siguen en paro que se unan. Tenemos además con una gráfica: los hinchas del Nacional tienen ansias de título. Y en una pequeña reseña que hacen en esta primera plana del tiempo de Bogotá, tenemos ya la información que comentábamos al principio. Melania Trump y su discurso de escándalo. Se refiere pues a este plagio textual con puntos, comas, comillas que hizo del discurso de Michelle Obama, la esposa de Donald Trump, un discurso que pronunció Michelle Obama en el año 2008. Chicos, ¿y será que Michelle Obama hace alguna acción judicial en contra de la señora Trump? No lo sé, pero Michelle Obama es muy activa en las redes sociales. Vamos a ver, voy a revisar si dice algo en sus redes sociales de este plagio que hizo la señora Trump. Espero pues no vaya a generar mayor molestia entre ellas y pues se dé ahí una discusión acalorada. Vamos a ver qué nos dice la portada del diario El Mercurio, que circula en Chile. El Senado aprobó proyecto de acuerdo para mantener pensiones de retiro sin tope en Gendarmería. La votación transversal ocurrió en la sala de la Cámara Alta. Esto ocurre, pues como les comentamos, en Chile. Vamos a seguir ahora, amigos, con la revisión de más informaciones internacionales, pero de último minuto. La agencia EFE nos dice que crece la tensión precisamente entre Chile y Bolivia. Chile revocará el convenio de visas diplomáticas con Bolivia. El anuncio lo hizo el canciller chileno Heraldo Muñoz. De manera textual dijo: en adelante, todos los funcionarios diplomáticos y funcionarios de gobiernos bolivianos requerirán de una visa estampada en su pasaporte para poder entrar al país. La agencia EFE nos lleva a España. La Guardia Civil de esa nación anunció la detención de 15 integrantes de una organización de tráfico de cocaína liderada por personas de nacionalidad dominicana. Entre ellos se encontraban dos ancianos de 82 y 72 años que eran utilizados por la red para pasar desapercibidos. Y finalizamos con Reuters. Reino Unido anuncia que renunciará a la presidencia del Consejo Europeo, que debía asumir en julio del año 2017 para centrarse en las negociaciones de la salida del país de la Unión Europea. La información la dio a conocer la portavoz de la primera ministra, Theresa May. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Onda tropical continúa desplazándose sobre el mar Caribe. Originará nubosidad con precipitaciones en las regiones sur, llanos occidentales, Andes y Zuliana. El resto del territorio nacional se mantendrá parcialmente nublado. Maracay, temperatura mínima 22 grados centígrados, máxima 33 grados centígrados. Nublado. La Asunción, 22 grados centígrados es la temperatura mínima y la máxima 33 grados centígrados y estará parcialmente nublado. San Cristóbal, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 32 grados centígrados y estará parcialmente nublado. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.inamep.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y los mensajes que ustedes con mucho cariño nos hacen llegar a través de las redes sociales. Revisamos ahora, amigos, la información que llega a nuestra cuenta en Twitter. Autopista Regional del Centro, afluencia vehicular normal y sin novedad en ambos sentidos. Autopista del Sur, la vía hacia Campo de Carabobo y Distribuidor San Blas, libres también en ambos sentidos. La Valle Coche, sin complicaciones ni retrasos. Tenemos esta denuncia que nos hacen de el derrumbe que está en Luis Hurtado, en el Junquito. Está cumpliendo un año, según nos señala William Montoya. Bueno, unas arepitas dulces con caraota y quesito para el desayuno, qué rico. Por aquí está esta cocina que ya es famosa. Ya la vemos en varias fotos que nos envían casi todas las mañanas. Un arroz chino que nos envía Raúl. Saludos también de José Gregorio López. Mira, una arepita de Víctor Mendoza. Y aquí Jan Escobar.
Bueno, nos dejó el quemadito, como dicen. De ese pasticho. Por lo menos el raspadito ahí nos quedó. Repele ahí. Algo es algo. Sí. Ese arroz chino será para el almuerzo. Bueno, mira, cuando hay hambre no importa la hora. Bueno, es verdad, es Bueno, verdad. está ¿Qué muy tenemos bien. en la próxima parte, Carlos? No, iba a decir recuerdos del ayer. Porque ya Con hoy- mucha nostalgia. Sí, recordamos esos viejos arroces, cosas esas. Menos mal que la gente los reserva ahí en su archivo visual y nos los envía. Es así. No te pongas tan serio, no te asustes. No, yo me pongo serio porque el señor que está allá atrás... Nos el está coordinador, diciendo rapidito, rapidito. Así que Bueno, rapidito, bueno, tendremos detalles de la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia a nivel de su sala constitucional, que anula la decisión que la semana pasada tomó la Asamblea Nacional en este sentido. Tendrán información en detalles. Hay dos versiones, ¿no? La formal del CNE de que se está en el proceso, la oficial de la Mesa de la Unidad Democrática que dice ya se verificaron las firmas, hay que proceder a la última fase, como es el anuncio oficial que haga el Consejo Nacional Electoral para recoger el 20% del padrón electoral, ¿no? En este caso son 3.900.000 y tantas firmas y conocer los detalles de cómo sería esa jornada. Todo por ahora son conjeturas y especulaciones. También tenemos información internacional en este caso. En el segmento de entrevistas hablaremos del tema jurídico con el abogado constitucionalista de tendencia oficial Jesús Silva y además luego al cerrar arte y espectáculos. gracias por seguir con nosotros. Se incorpora al noticiero Primera Emisión Héctor Matos. Buen día, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos amanece? días, mi querida Gaudi Peroso. Muy bien, Gaudi, amigos, ¿cómo están? Comenzamos de inmediato. Hasta ahora saludamos a nuestra intérprete de señas, Ángeles Soto, y a la comunidad de sordos en sintonía de Televen. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ratificó en sus cargos a los 34 magistrados designados y juramentados por la Asamblea Nacional en diciembre de 2015. En la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se establece que el acto parlamentario de la sesión del 23 de diciembre de 2015, en el que fueron designados y juramentados los 13 magistrados principales, así como los 21 magistrados suplentes, conserva total validez, por lo que estos permanecerán en sus cargos para el periodo constitucional correspondiente. De esta manera, el Tribunal Supremo de Justicia ordena a la actual Junta Directiva de la Asamblea Nacional y a sus diputados acatar la orden dispuesta en la Constitución. Asimismo, el órgano judicial anuló la convocatoria y la sesión de la Asamblea Nacional del 14 de julio de 2016, en donde se aprobó la conformación de una comisión que estudiara la designación y juramentación de los 34 magistrados. Cristal Chopite, Televen. Empresas Polar denunció que este martes el SEBIN intentó llevarse detenidos a al menos 3 trabajadores de la planta San Joaquín en el estado Carabobo de Cervecería Polar sin ningún motivo. Los trabajadores debieron ir a rendir declaraciones al SEBIN de Nagua Nagua. Expresaron que en horas de la noche de este martes efectivos del SEBIN ingresaron a la planta de Cervecería Polar ubicada en San Joaquín, estado Carabobo, junto a representantes del Ministerio del Trabajo. Porque esta actuación del día de hoy del SEBIN en la planta San Joaquín de Cervecería Polar, insisto, es absolutamente ilegal, irregular y arbitraria. Manifestaron que dicha situación fue rechazada por al menos 200 trabajadores que se encontraban en ese momento en dicha planta. Acciones como estas, irregulares, que violan el derecho a la defensa, no solamente de la empresa, sino también de los trabajadores, pues la verdad es que no contribuyen a nuestro principal objetivo, que es producir para los venezolanos. Los representantes de Empresas Polar y Cervecería Polar manifestaron que pese a las adversidades por las que pasan de manera constante, continuarán desarrollando producción nacional de calidad en el país. Cristal Chopite, Televen. Importantes anuncios para finales de este mes prometió la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio, al referirse al referendo revocatorio solicitado por la Mesa de la Unidad. D'Amelio señaló que el árbitro electoral está en el proceso de legitimación de la MUD como organización política para solicitar el revocatorio y recordó que el CNE goza de 20 días hábiles para hacer la constatación de las huellas de las 407.622 personas que validaron sus firmas para activar el proceso referendario, paso que culmina el próximo 26 de julio. Será entonces cuando el ente comicial arroje el informe respectivo de la validación de firmas. Al ser consultada sobre las elecciones regionales, apuntó que es la Junta Electoral a la que le corresponde presentar un cronograma para el proceso y es el CNE quien lo aprueba.
Y a través de sus cuentas en Twitter, tanto el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, como el alcalde de Sucre, Carlos Ocariz, publicaron un acta que daría el visto bueno por parte del CNE al proceso de validación del 1% de las firmas entregadas. Entre tanto, diputadas de la MUD exigieron al ente comicial el cronograma para el próximo paso, que es la recolección del 20% de las rúbricas. Ya se cumplieron todos los lapsos y es importante que se convoque pronto porque cada día que pasa es un día de sufrimiento de nuestro pueblo. Cada día que pasa es un día de hambre, de desesperanza, de todo lo que están sufriendo los venezolanos que no tienen medicamentos, de días en las colas. Nosotros necesitamos cambiar este gobierno para cambiar este modelo que no funciona, para sacar del gobierno a esta cúpula que se cree dueño de nuestro país. Nosotros somos dueños de nuestro país. Aseguraron que continuarán en las calles hasta que el Consejo Nacional Electoral dé respuesta de cuándo continuará el siguiente paso para la activación del referendo revocatorio presidencial. Harley Monseguilemán, Televen. Y desde Nicaragua, el presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que el gobierno de Estados Unidos tiene una obsesión fatal de acabar con la revolución bolivariana. La derecha cree que puede barrernos de la historia. Siempre lo ha creído y siempre lo ha intentado. Bueno, la élite imperialista de los Estados Unidos tiene una verdadera obsesión fatal con la revolución bolivariana. Por eso hay que apretar la voluntad férrea. Hay que reconocernos en los valores que han permitido tener este largo camino de 200 años. En compañía de la primera dama Cilia Flores y la canciller de la República, Delcy Rodríguez, Maduro arribó a Nicaragua para participar en el 37º aniversario de la Revolución Sandinista. Más temprano, el primer mandatario nacional asistió a la capilla ardiente del alcalde del municipio Alberto Arbelo de Barinas, Aníbal Chávez, cuyos restos fueron sepultados en el cementerio Parque Jardín Nuestra Señora del Rosario en Sabaneta, Estado Barinas. Cambiamos de tema. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, considera que el pronunciamiento de exministros a favor del revocatorio demuestra la disolución del oficialismo. Exhortó al Ejecutivo y al resto de los poderes a reconocer la inestabilidad del país y activar las soluciones electorales. Más que una contradicción, una disolución en el marco del fracaso de un modelo. Yo creo que el modelo se agotó, el modelo socialista. Esas contradicciones siguen de alguna manera mostrándole al país que no estamos equivocados la gran mayoría, que creemos que este gobierno requiere, bueno, de una salida democrática, electoral, que el Consejo Nacional Electoral y el propio Tribunal Supremo de Justicia tienen que poner el oído en la calle, que recojan lo que dice la calle y lo que está sucediendo en esta tensión creciente. Asimismo, Henry Falcón consideró que el deterioro de la economía y el desabastecimiento del país no se solventará con la militarización del sector. No es un tema para abordarlo desde el militarismo, no es para abordarlo desde la productividad. Y si tú sabes que tienes carencias, que tienes inconsistencias en los esquemas productivos y los sistemas distributivos en el país, ¿con quién hay que abordarlo? Hermano, con los actores de la economía, con la empresa privada en conjunción con el Estado. El gobernador del estado Lara reiteró su llamado a incluir en la agenda de diálogo temas económicos y sociales para dar soluciones concretas a la crisis que vive el país. Mardoley Prin, Televen. Y la Organización de las Naciones Unidas exhortó al gobierno venezolano a aceptar la ayuda humanitaria internacional para contrarrestar la escasez de alimentos que se vive actualmente en nuestro país. La oficina del Alto Comisionado del organismo mostró este martes su preocupación por la grave crisis que atraviesa el país, al tiempo que realizó un llamado al Ejecutivo Nacional para que acepte la ayuda humanitaria de medicamentos y alimentos para garantizar una distribución justa a todos los venezolanos. El organismo además declaró su alarma por las informaciones sobre el arresto en las últimas semanas de cientos de personas que participaban en protestas en diversos sitios del país. Aseguraron que han recibido reportes sobre el uso excesivo de la fuerza para controlar las manifestaciones. Exigieron al Ejecutivo Nacional garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la concentración pacífica, facilitando a todos los habitantes venezolanos el acceso a espacios públicos.
El siguiente es un servicio público. Mari Eugenia Prada necesita con extrema urgencia para tratar cáncer el medicamento Adcetris de 20 miligramos. Esto para la quimioterapia previa al trasplante de médula ósea. Quien pueda colaborar debe comunicarse al 0414-444-3256. De antemano, gracias por su colaboración. Y luego del fallido golpe de Estado en Turquía, el gobierno de ese país inició una purga en todas sus instancias. Enseguida venimos con esta y otras notas internacionales. Sigan allí. Donald Trump fue proclamado como candidato republicano a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El polémico empresario obtuvo 1.237 votos en las primarias, donde se expresaron los delegados del Partido Republicano. Y un grupo de radicales residenciados en Brasil declararán su apoyo al autodenominado Estado Islámico mediante la aplicación de mensajes Telegram. Los extremistas repudiaron que la policía francesa entrene a las autoridades brasileñas a propósito de los Juegos Olímpicos Río 2016. Fueron asesinados 8 miembros de una misma familia en Puerto Escondido, Oaxaca, México. Las autoridades no descartan que los autores pertenezcan a bandas del crimen organizado. La Marina estadounidense provocó un temblor de 3.7 en Florida mediante la explosión experimental e intencional. Los militares pusieron a prueba la embarcación de guerra Navy. De esta forma buscaban probar la navegabilidad del buque. Y luego del fallido golpe de Estado en Turquía, el gobierno turco inició una depuración en todas sus instancias. Suspendieron a 15.200 empleados del Ministerio de Educación y a 21.000 maestros. Asimismo, pidieron la renuncia de 1.577 decanos de las universidades públicas y cancelaron las licencias de 20 emisoras de radio y televisión. Un doble homicidio se registró en el sector Turumo, en Petare. Ya venimos con esta y otras notas. Sigan allí. Y cerca de 1.000 funcionarios públicos habrían sido despedidos por haber firmado para la activación del referendo revocatorio presidencial. La denuncia está siendo estudiada por la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional como una posible violación a los derechos constitucionales. La mayoría de las denuncias recibidas proceden de entes como el CENIAT, la Banca Pública, Policía Nacional Bolivariana, Corpoelect y la Fundación Simoncito. Fui removida sin ningún procedimiento administrativo, que es lo que ejerce para los funcionarios de carrera. El documento a través del cual, el acto administrativo a través del cual el superintendente decide removernos y retirarnos del cargo, nos establece o nos aplican artículos del Estatuto de Recursos Humanos como si fuéramos de libre nombramiento y remoción. Las denuncias fueron presentadas ante la Comisión de Política Interior del Parlamento, que les brindará asesoría legal para defenderse en tribunales nacionales e incluso ante la Organización Internacional del Trabajo. Además de tratados y acuerdos internacionales, se viola flagrantemente una ley que ha sido muy cacareada por el gobierno y que le pusieron un nombre larguísimo, la Ley del Trabajo para los Trabajadores y las Trabajadoras. Y además yo insisto en destacar el hecho de que hay mujeres que han sido destituidas estando embarazadas, estando en periodo de lactancia o acabando de haber dado a luz. La diputada Delsa Solórzano no descarta que se tomen acciones legales ante la Corte de La Haya por considerar que en estos casos se violaron derechos humanos. Mardoley Prin, Televen. Hablemos de sucesos y es que un doble homicidio se registró en el sector de Turumo, parroquia Petare, al este de Caracas. A las víctimas les iban a robar una motocicleta. José Daniel Salazar, de 20 años, trabajaba como ayudante de cocina en un restaurante en el CCCT. La noche del domingo salió a una fiesta con su cuñado Hugo Martínez, de 18 años. Ya a las 5:30 de la madrugada, cuando se disponían a regresar a sus hogares en compañía de otro amigo, es decir, los tres en la misma moto, fueron interceptados para robarles el vehículo, por lo que les dispararon. Ellos venían a una fiesta del barrio Turumo de Petare. Venían por el sector del Limoncito, le interceptaron un carro y le empezaron a disparar para robarle la motocicleta. Y le dieron un disparo. Al amigo le dieron 7 disparos. Fallecieron los dos.
Salazar, quien era el menor de 4 hermanos, recibió el tiro en el riñón derecho, por lo que falleció y dejó huérfano a un niño de tan solo 2 años. Sus familiares aseguraron sentirse devastados. El conductor de la moto se regresó a pesar de haber sido herido en el tobillo para poder brindarle auxilio a sus 2 compañeros. Sin embargo, cuando fueron trasladados hacia el hospital del Llanito, llegaron sin signos vitales. Marcos Colombo, Televen. 2 mujeres fueron agredidas presuntamente por funcionarios de la Guardia Nacional cuando se encontraban haciendo la cola para comprar alimentos en la isla de Margarita. Una de ellas aún se encuentra hospitalizada y en delicado estado de salud. Denis Figueroa, de 33 años de edad, madre de 5 niños, y su hermana Angeli Figueroa, de 24 años de edad, madre de un niño, fueron presuntamente lanzadas de un camión convoy de la Guardia Nacional tras ser llevadas por uniformados al momento que se encontraban haciendo cola para comprar alimentos en horas de la madrugada a las afueras de un supermercado. Las víctimas sufrieron daños cerebrales que ameritó asistencia médica urgente. Yo digo que fue cuando me lanzaron, que el golpe me lo di en la cabeza, pero todo el cuerpo me duele. Mira, esta es la foto de mi hermana, mira cómo quedó mi hermana. Ella fue la que estaba en un pozo de sangre. Nosotros no somos bachaqueros, nosotros somos unas madres de familia que buscan el pan de sus hijos. Ante esta situación, mujeres de la entidad rechazaron contundentemente estas acciones de los castrenses y exigieron se respete la ley de las mujeres a una vida libre de violencia. Y estamos hartas, estamos cansadas de que cada vez que una madre quiera buscar un medicamento o quiera buscar una harina pan, un arroz, no solamente que nos ponen 4, 5, 6 horas como una teja para vendernos 2 pizzas de harina pan, ahora vienen y nos golpean. Víctimas, familiares y mujeres del Estado Nueva Esparta se dirigirán hasta la sede del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo para formular la denuncia y así evitar que estos casos de violencia y agresiones continúen repitiéndose en la entidad. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Seguimos. Trabajadores de Corpoelec aseguran que la falta de mantenimiento de los sistemas de distribución podrían generar apagones en todo el país. Señalan que actualmente solo atienden emergencias puntuales. Por falta de inversión, falta de mantenimientos programados. Aquí lo que se está resolviendo es la emergencia, no hay mantenimientos programados. Todo ha decaído por la falta de inversión, falta de materiales. Además denuncian que desde hace 5 años tienen la convención colectiva vencida y sus salarios no les alcanzan. Los trabajadores del sector eléctrico tenemos sueldos de hambre, sueldos miserables. El salario básico del trabajador del sector eléctrico no le alcanza ni siquiera para comprar un cartón de huevo. ¿Cómo es posible? La familia está pasando ahorita trabajo, hambre, necesidad. Esperan poder reunirse con autoridades del Ministerio de Energía Eléctrica para atender la crisis que según los trabajadores enfrenta el sistema en el país. Los trabajadores también denuncian la falta de dotación de insumos de seguridad básicos, como guantes y botas para atender las emergencias eléctricas, razón por la cual dicen que están poniendo en riesgo sus vidas. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Madres pertenecientes a distintas ONG exigieron al Ministerio para la Alimentación garantizar el derecho constitucional de adquirir productos de primera necesidad. Las madres denunciaron que las bolsas de los CLAP no llegan a toda la ciudadanía. Consignaron un documento que pide garantizar el derecho a la alimentación. Esta es una humillación que vivimos. Aquí hay niños, en los mismos colegios hay una deserción escolar por la misma falta de alimentación, donde los niños lo que están comiendo es mango y sardinas y los que tienen suerte de comer mango y sardinas. Del otro lado de la ciudad, en la urbanización Terrazas del Ávila, los habitantes reclamaron el no poder adquirir alimentos por la gran demanda en la zona. Y nosotros estamos con listas por edificio, 10 personas para hacer las compras, pasan 10 del grupo de afuera y 10 del grupo de la comunidad. Eso fue respetado y ellos tienen inclusive ahorita mercancía allá adentro y no quieren vender. Al Tribunal Supremo de Justicia asistieron ONG para solicitar respuestas al TSJ ante los recursos que se han introducido por la escasez de medicamentos básicos específicamente necesarios para las mujeres, hipertensión, diabetes, cáncer de mama, VIH, anticonceptivos, entre otros. Es insólito que en verdad hoy día muera gente aquí en Venezuela y mueran muchísimas mujeres por tensión alta, porque no han tenido acceso y les dé un ACV. Aseguran que hay crisis humanitaria y que el problema de salud es de todos y no de un color político. Esperan respuestas del Tribunal Supremo de Justicia. Margarita Toledo, Televen.
Bueno, momento de revisar un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en la próxima parte. Así es, Carlos, buenos días, cuéntanos. Bueno, bien a propósito y bien importante, vamos a conversar con Jesús Silva, abogado constitucionalista, porque han surgido decisiones. Ayer hay una muy controversial que surge de la Sala Constitucional del TSJ como, diríamos, una réplica, una decisión anterior de la semana pasada de la Asamblea Nacional sobre el nombramiento y juramentación de magistrados que hizo la anterior Asamblea, que ocurrió ese hecho, ese episodio el 23 de diciembre, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas. Hay tantas decisiones, hay tanta controversia alrededor de iniciativas de carácter jurídica que ha tomado el TSJ que bien vale la pena, bueno, con el tiempo de que disponemos para tratar de abordar y tener algunos criterios de parte de Jesús Silva. Así que no se retiren, enseguida con ustedes. Bueno, Jesús Silva nos acompaña. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias. Llegas en un momento bien interesante porque gira una controversia por una decisión. No sé qué perfil tienes tú sobre lo que anunció ayer. Son muchas las decisiones que ha tomado la Sala Constitucional, pero esta que anula una decisión que la Asamblea Nacional, Poder Legislativo, había tomado pues la semana pasada a propósito de la juramentación, nombramiento y juramentación de magistrados por la otra Asamblea Nacional que tomaron posesión de su cargo o se juramentaron, mejor dicho, el 23 de diciembre. Fíjate, Carlos, la designación de los magistrados, así como su remoción o destitución, corresponde a procedimientos que están en la Constitución. Por eso la única forma de que una remoción de magistrados tenga validez es siguiendo los pasos de la Carta Magna. Por eso la sentencia que se publicó ayer corresponde a esa correcta interpretación de la Constitución, en el sentido de que para que exista una destitución de los magistrados, debe ser el primer paso de ese procedimiento una calificación de falta grave emanada del poder ciudadano. La Asamblea no puede unilateralmente tomar esta decisión. La Asamblea puede elevar su denuncia ante el Poder Ciudadano para que se abra una investigación, para que haya debido proceso, se oigan los argumentos, se mantenga lo que es ese artículo 49 de la Carta Magna. Pero cuando la Asamblea intenta, por la vía de un acto legislativo propio, usurpar funciones del Poder Ciudadano, del propio TSJ, entonces viola la Constitución y se producen sentencias como las que recientemente se han publicado. Ahora, si vamos entonces al origen, ¿no?, a la génesis de todo este problema, la juramentación, nombramiento y juramentación el 23 de diciembre por la anterior Asamblea Nacional. ¿Recuerdas que la vieja discusión pública, la vieja disputa pública surge de que esos magistrados tenían que haberlos nombrado esta nueva Asamblea Nacional y juramentado esta nueva Asamblea Nacional? Entonces, ¿cómo compaginar una cosa con la otra? Por supuesto que una hipótesis de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional es que aparentemente existirían vicios en esa designación de magistrados. Pero la única forma... Sí, el informe lo establece, por lo menos, el que en efecto, está en la Asamblea Nacional. Entonces, la única forma de aclarar esos posibles vicios, su existencia o su inexistencia, es a través del procedimiento establecido en la Constitución, donde haya calificación de falta previa del Poder Ciudadano, donde haya antejuicio de mérito a esos diputados, porque han nacido derechos constitucionales, una vez que son designados, que no se pueden desvanecer producto de un acto unilateral de la Asamblea Nacional. Ahora, a la par cuando la Sala Constitucional comienza a tomar decisiones, claro, han sido muchas, no vamos a recapitular en todas, comienza a tomar decisiones sobre iniciativas del Poder Legislativo venezolano y el Poder Legislativo responde que no va a acatar ninguna de las decisiones. A su vez el TSJ dice que no acata cualquier decisión del Poder Legislativo. Ahí se tranca el juego institucional definitivamente. Sí, eso es verdad. Yo he venido escribiendo al respecto y he definido el escenario actual como una guerra constitucional. El Parlamento tiene una actitud conflictiva con otros poderes públicos. Visto a la inversa, se plantea que sentencias de la Sala Constitucional o que actuaciones del presidente de la República pudieran estar chocando con funciones del Parlamento. Son hipótesis, sí. Pero la forma de resolver este problema, el fondo político del asunto, que es una confrontación entre poderes, tiene que ser a través del diálogo entre los poderes, del principio de cooperación entre los poderes, porque no podemos vivir los venezolanos en esta zozobra de un Parlamento que amenaza con destituir al presidente en 6 meses, con destituir magistrados,
con destituir rectores. Yo creo que la salida constructiva pasa por ese diálogo. Y si se agota la vía del diálogo, entonces la única forma de disolver poderes públicos es a través de una Asamblea Nacional Constituyente con el voto del pueblo, convocada por el pueblo. Lo puede convocar 2/3 de la Asamblea Nacional, lo puede convocar el presidente o el pueblo. Y en ese escenario, entonces, se construye una nueva representación política de todos los factores del país, donde quepan todos, sin odios, sin revanches, sin rencillas. Esa es una propuesta que sería paralela en todo caso a un referéndum revocatorio, porque si finalmente no se realiza este año, es una opción que tienen factores de la sociedad venezolana para reivindicar, ¿no? Es muy importante ese detalle que apuntas del referendo revocatorio. En el pasado, el referendo revocatorio se hizo de una forma más expedita, porque no existían resoluciones del CNE del año 2007. Ahora que existen, son norma vigente, obliga a más verificación, a cuantificación, a verificación de huellas. Eso es comprensible para quienes pensamos que hay que preservar la autenticidad del voto o de la manifestación de voluntad de las firmas para evitar cualquier fraude. Del otro lado, el lado de la MUD, esas resoluciones no han sido impugnadas, han sido aceptadas y por lo tanto esa va a ser la hoja de ruta para desarrollar este referendo, hasta tanto la oposición, si se decide hacerlo, si tiene abogados que los aconsejen para eso, impugne ante el TCJ esas resoluciones que para ellos son controversiales. Ahora, frente a la realidad objetiva de las cosas, impugnar frente a un TSJ que es tildado por la propia oposición de inclinarse hacia el gobierno es más complicado aún, ¿no? Claro. Llevas en la formalidad el instrumento, llevas el escrito, solicitas la impugnación, pero si tienes un TSJ que te va a decir que no de antemano. Pero de lo que se trata, más allá de la hipótesis si va a decir que sí o que no, es agotar las vías internas. De acuerdo a tratados internacionales y a la Constitución venezolana, deben agotarse las vías internas para acudir a instancias internacionales. Yo veo con preocupación que la oposición, antes de recurrir a estas vías internas, se vaya a la OEA, se vaya a la Unión Europea, porque de alguna forma eso significa una oposición que entrega la soberanía del país. Se dijo que el CNE solamente ponía a ganar a los chavistas, pero vimos las elecciones parlamentarias, donde se reconoció una contundente victoria de la oposición. Entonces, si había una mala fama creada mediáticamente contra el CNE, y reconoció el triunfo de la oposición, ¿por qué prejuzgar al TCJ y no agotar los mecanismos jurídicos internos? Ahora, fíjate, retornando a ese tema y del informe de esta comisión que aprobó la Asamblea y que finalmente, pues ya sabemos cuál ha sido el desenlace con la decisión ayer del TCJ, ahí se cuestionaba el valor académico, el valor incluso profesional de las personas que fueron a algunas de las salas, ¿no? Que no eran doctores, que no eran profesores universitarios, que no habían sido jueces superiores, etcétera, etcétera. ¿Por qué se tomaron decisiones en ese sentido, violentando la propia normativa interna? Hay que hablar como primer elemento lo que significa la militancia política de quien aspira a ser... otros que son militantes, que fueron militantes políticos también. En efecto, hay que hablar de esa militancia. Eso no tiene efecto retroactivo. El que renuncia a su militancia puede ingresar al TCJ, puede concursar. Hay magistrados que vienen de Acción Democrática, que aparecen en Twitter, fotografiados con sus franelas de adecos, eso es respetable, renunciaron y hoy en día están en la sala civil y en otras salas. Ahora, en ese sentido, pero esa calificación tan importante, la calificación académica... El tema académico, muy importante. Intelectual es muy importante en este caso. Eso obedece a una hipótesis política, que se revise, que se verifique, pero que la denuncia de supuestas calificaciones mediocres o insuficientes desde el punto de vista académico que sean se lleve ante gente la instancia. especializada para la sala a la que van. Que esas denuncias se lleven a la entidad correspondiente, que de acuerdo a la Carta Magna es Poder Ciudadano. Ahora, ya para concluir, la próxima salida que pudiera ocurrir, tú la planteas, y la vienes planteando hace tiempo, la Asamblea Nacional Constituyente, ¿eso sería hacia el año próximo? Yo creo que se perfila hacia el año próximo y veo enormes riesgos de que con motivo de la situación problemática de Venezuela en la OEA, con motivo del desorden público interno, de protestas violentas que pueden ocurrir, no pudiera haber elecciones este año, de ningún tipo, ni de gobernadores, ni revocatorio, por la grave amenaza de desorden. Ojalá yo me equivoque y esto no ocurra, pero veo esa clara posibilidad. Bueno, estamos pendientes. Muchas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros y compartir con nuestros televidentes. Hacemos una pausa, al retorno, el segmento del actual arte y espectáculos.
días, Venezuela, y sean bienvenidos una vez más a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros, basta un tuit de nuestras cuentas, @loactual, Instagram, @loactual, Piso TV y por supuesto mi cuenta en todas las redes sociales, @BarbieGarridoM. Comenzamos contándoles que luego de 5 años de noviazgo y un compromiso en puerta, Lady Gaga y Taylor Kinney dieron por terminada su relación. Aunque aún se desconoce el motivo de la ruptura, fuentes cercanas a la pareja aseguran que no están juntos desde principios de mes. Esto explicaría por qué no se han visto juntos en redes sociales y eventos. La diva de la música pop fue vista en Malibú sin su anillo de compromiso, mientras que Kinney celebra su cumpleaños número 35. El festival musical iHeartRadio Fiesta Latina estará de regreso en el 2016 y como es de costumbre, cantantes latinos más sonados del momento estarán presentes. Los organizadores del evento anunciaron el line-up oficial para este año, que incluye un grupo de artistas de diversos géneros como el urbano y el regional mexicano, entre quienes se encuentran Enrique Iglesias, Nicky Jam, J Balvin, Juanes, Yandel, Gente de Zona, Daddy Yankee y Pitbull. El concierto de este año se llevará a cabo el próximo 5 de noviembre en el American Airlines de Arena de Miami, Florida, y será transmitido en televisión, aunque a diferencia de ediciones anteriores, la transmisión se realizará en vivo. Pasamos al mundo del cine porque Universal Pictures estrenó este lunes un nuevo tráiler para la película La chica del tren, basada en la exitosa novela de Paula Hawkins y que revela una historia llena de pasión y misterio. El film, dirigido por Tate Taylor, cuenta la historia de Rachel Watson, interpretada por Emily Blunt, una mujer alcohólica y divorciada que sigue la vida de su exmarido Tom y de una familia vecina. Todo esto a través de la ventanilla de un tren. Esta cinta llegará a los cines estadounidenses el próximo 7 de octubre. Paramount Pictures sorprendió con el lanzamiento del cuarto tráiler de la cinta Star Trek Sin Límites. El avance dura un poco más de 1 minuto y además de toques de humor, está lleno de la adrenalina característica que el director Justin Lin puede impartirle. La tripulación del USS Enterprise explorará los confines del espacio conocido para encontrar un nuevo y misterioso enemigo. Este los llevará al límite amenazándolos a ellos y a todo lo que representa la Federación. Ya faltan pocos días para poder disfrutar de esta increíble película. El galardonado cineasta James Cameron se pasó al otro lado de la cámara para protagonizar la nueva campaña turística de Nueva Zelanda. El director de Avatar, que considera a Nueva Zelanda su segundo hogar, escribió y protagonizó 7 videos promocionales sobre las posibilidades de la actividad al aire libre que se pueden realizar en este hermoso país. La campaña titulada La Nueva Zelanda de James Cameron también deja escuchar al director de Titanic narrando toda la actividad durante sus diversos pasos turísticos, caminando y montando en bicicleta. Y para finalizar, el actor guatemalteco Oscar Isaac se sumó al reparto de la nueva película de Steven Spielberg, El secuestro de Edgardo Montara. La cinta comenzará su rodaje a principios del próximo año y se trata de la adaptación del libro escrito por David Kerser. Este drama, que toma lugar en Italia durante el siglo XIX, comienza con el bautismo secreto de un niño judío. Sin el conocimiento de sus padres, el niño es bautizado por un sirviente. La cosa se enciende cuando se dan cuenta de que, según la ley papal de la época, al recibir el agua bendita, el menor se convierte en católico, por lo que es llevado en contra de la voluntad de sus padres a un monasterio para completar su conversión. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El paso es contigo, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de concluir, tenemos un servicio público, ¿no? Con urgencia, el paciente Jesús Canchica necesita los medicamentos Haloperidol de 50 miligramos en ampolla, Aldol depósito 50 miligramos en ampolla, carbonato de litio de 30 miligramos. Las personas que puedan colaborar, por favor, comunicarse a estos números 0414-254-0483 y 0212-858-4955. Bueno, despedida entonces. Te veo conmovida por la ruptura de la relación emocional de Lady Gaga. Sí, el mundo está estremecido. Sí, por... tu cara de preocupación lo refleja. Estamos preocupadísimos. Noticia, Bárbara, fuerte, pero bueno. Tenemos que despedir. Hasta mañana. Se estremece el mundo. Chao. Hasta mañana. Tú no bailas como yo.